Cristo en la Biblia. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿vale? Y vamos a mirar otro tema Habíamos terminado, se ha dicho que con esto terminamos. en Gedeón. Quedamos antecito de cuando iba a ver de la batalla con los madianitas. Pero vamos a parar ahí. Quiero que miremos algo importante, hermanos. Y vayamos a el libro de Hebreos, capítulo 10. Perdón, capítulo 6. Hebreos 6. Amén. Dice la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Amén. Amén. Bueno, aquí el apóstol está hablándole a los hebreos esparcidos por el Imperio Romano, y le está diciendo, los está invitando a que, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante. Y después comienza a mencionar cuáles son esos rudimentos. Amén. Ahora, ¿qué son rudimentos? ¿O qué son fundamentos? ¿Quién me dice? Si voy a construir una casa, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son? Las bases. Las bases. Las bases. Que están conectadas ¿a qué? A las columnas. Las columnas, sí. ¿Sí? Esos son los fundamentos. O sea, lo que mantiene Sí. firme y vertical la construcción, ¿cierto? Está mencionando varios fundamentos. Dice el primero. Dice. ¿Cuál es el primero? ¿Quién me dice? Ahí está. El arrepentimiento de la muerte. Ahí está. ¿Cuál es el primero, hermana Luz Marina? El arrepentimiento de la muerte. Perfecto. Primer fundamento. Arrepentimiento de obras muertas. Amén. Amén. Bueno, hay varias cosas que podemos sacar de acá. Primero, que hay unas obras muertas. Ay, Padre Santo. Empezamos. Primero, que hay unas obras muertas, ¿cierto? Ahora, pregunta. Si hay unas obras muertas, ¿qué hay entonces? ¿Qué debería haber? ¿Qué es lo contrario a muerte? Vida. Entonces, si hay unas obras muertas, ¿qué debería haber? Obras vivas. Pero aquí dice que el primer fundamento es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Ven? Ahora, ¿qué será el arrepentimiento? ¿Quién me dice? Eso lo hemos hablado bastante, pero pues aquí podemos oxigenar conocimiento. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento es dejar el pecado, cambiar, ¿no? Reconocer y cambiar. Sí, tiene que ver con eso, claro que sí. Pero quisiera compartirles esto que está en este libro. Dice acerca de arrepentir, arrepentirse o arrepentimiento. Entonces dice acá, acerca del verbo en sí mismo. Dice. Uno. Ahora, recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, antiguo, ¿eh? Entonces dice, viene del verbo metanoeo. Metanoeo. Que en el literal es percibir posteriormente, o sea, con posterioridad. Perdón, percibir con posterioridad. Y hay un paréntesis que dice meta, después, implicando cambio. Noeo, o sea, noeo es implicando cambio. Y nous significa mente.
el asiento de la reflexión moral. En contraste a pronoeo, que es percibir de antemano. O sea, anteceder a las cosas. Pero el arrepentimiento tiene que ver con la posterioridad de haber hecho las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber un arrepentimiento antes. Ahora, en cuanto al verbo, ¿no? En cuanto al verbo, porque hay unos pasajes, por ejemplo, a ver, ¿dónde me lo está diciendo? Espera, a ver. Bueno, por ejemplo, respecto al nombre, una cosa es el verbo, una cosa es el adjetivo y otra cosa el nombre. Entonces, respecto al nombre dice, metanoia, pensamiento posterior, cambio de parecer, arrepentimiento. Se corresponde al significado número 1, se usa del arrepentimiento del pecado o del mal. Excepto en Hebreos 12:17, donde la palabra arrepentimiento parece significar no simplemente un cambio de parecer de parte de Isaac, sino tal cambio que revertiría los efectos de su anterior estado de mente. La primogenitura de Esaú no podía ser devuelta, implicaba una pérdida irrevocable. Si quieren, miramos ese pasaje ahí. Separen ahí Hebreos 6 y miremos Hebreos 12. ¿Qué dice? Dice Hebreos 12:17. Dice acá, Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado Esaú, correcto, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué quiere decir eso? Ay, Dios mío. Pero todos los viernes es la misma historia, hermano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó con Esaú respecto a esto? A esta parte, a esta metanoia. La metanoia es la parte general, pero la excepción dice que es este versículo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si bien hubo un lamento en Esaú, ese lamento no se configuró como un arrepentimiento. ¿Se está entendiendo? O sea, lamentó el no heredar, ¿sí? Lamentó la situación en la que se vio él envuelto como consecuencia de su actitud necia y arrogante respecto a cambiar su primogenitura por algo tan insignificante como un plato de lentejas. O sea, algo como el hambre, o sea, cambió por hambre lo que era tan valioso. Pero, ¿por qué no pasa de lamento? Porque es algo que se configuró. El lamento de Esaú no se configuró como un arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero, a partir de este ejemplo, explicar por qué muchas veces no hay un adecuado arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento por el dolor que me causa el haber ofendido a Dios. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces la persona llega a la iglesia, claro, las consecuencias de sus errores lo han arrollado. Generalmente una persona que llega a la iglesia viene con problemas, destruido, enfermo, quebrado, con su matrimonio vuelto trizas. Y la persona se siente, entre comillas, arrepentida. Pero muchas veces ese arrepentimiento no es por haber ofendido a Dios, sino que es un arrepentimiento porque me fue mal. Sí, por el dolor de las consecuencias. Por las consecuencias en sí mismas. Oiga, si pudiéramos hacer una estadística de lo que pasa en la iglesia en general, la iglesia de Cristo en general, usted se aterraría de lo mayoritario que sería esta situación. Claro, yo la embarré, yo fui un mal esposo, bueno, terrible la cosa, pero hay un dolor, el dolor es por la destrucción que vino a mí, por el dolor que eso me causó, más no hay un arrepentimiento por haber ofendido a Dios. ¿Qué quiere decir esto en el caso de Esaú?
Esaú se dolió por lo que le pasó a él. Por eso su lamento no se configuró como un arrepentimiento. Y al haber resaltado esto en Esaú, no hubo opción al arrepentimiento. O sea, Dios dijo, no, así no, entonces no acepto esto porque no llegó a la altura que debería llegar. Eso es lo que quiere decir acá. Pero siguiendo con esto, entonces el metanoeo está hablando de que el arrepentimiento, o sea, el verbo, el arrepentimiento es un cambio de mente. Un cambio de mente. Ahora, la palabra de Dios dice que debemos tener la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La mente de Cristo es, el Señor Jesús tiene una perspectiva diferente de las cosas. Absolutamente diferente, de todas las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, acerca del amor entre un hombre y una mujer. Entonces, los seres humanos, ¿en dónde enfrascan y encierran el concepto de amor? En un apego, en una ligadura almática, ¿sí? En una dependencia emocional, en una dependencia sexual. Y por eso la gente desarrolla estos ejercicios tóxicos, llegan y se casan y fracasan, porque es un amor, mejor dicho, no es amor, es otro tipo de cosas, es un enamoramiento, es un desborde emocional que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Amén. Cristo lo ve de manera diferente. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios dice respecto al matrimonio, dice que la mujer deberá sujetarse al marido en todo. Claro, como no se entiende lo que es el amor, ¿qué pensará una mujer acerca de eso? No, pero ¿cómo así? Entonces voy a ser la esclava de mi esposa. Pero la misma palabra dice que el marido debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Hasta la muerte. Una entrega total, ¿sí? Quédate ahí, ahí te quedas. Una entrega total. ¿Sí? O sea, el esposo se debe completamente a su esposa. No queriendo decir que la esposa esté primero que Dios, sino que el esposo debe ser un amparador, un protector de su esposa. ¿Amén? Amén. Ahora, yo siempre le digo a las mujeres, bueno, y si el que entra a su casa por esa puerta no es su marido, sino Jesús, tan difícil sería sujetarse a ese Jesús. Ahora, me acuerdo una vez una mujer me dijo, uy, no, yo creo que yo no lo haría. Pues, usted no lo hace porque usted no entiende quién es Jesús. Usted se está imaginando un Jesús religioso. Usted se está imaginando que entra a su casa el Cristo que está pegado en la pared de la casa de su mamá. ¿Quién va a querer apegarse a eso? ¿Amén? ¿Quién va a querer apegarse a eso? Ahora, por ejemplo, los hombres, ¿cómo piensan respecto a lo que deben alcanzar en la vida? Pues, el hombre dice que debe estudiar, debe forjarse, debe estructurarse para adquirir cosas en la tierra. ¿Sí? Adquirir bienes y heredarlos. Que era un afán incluso de los antiguos. ¿Sí? Que era un afán de los antiguos. Por ejemplo, Abraham decía, Señor, estoy ya viejo, mira todo lo que tengo y no tengo hijo. ¿Sí? ¿Por qué necesitaba Abraham la revelación? Porque si a Abraham no le llega la revelación del plan de Dios, entonces Abraham va a pensar que el hijo que Dios le ha prometido es para heredar lo que él tiene. ¿Sí me comprenden? Pero ese no era el plan de Dios realmente. El plan de Dios era darle un hijo para que empezara a cumplirse la promesa de Dios de que la herencia de él no se podía contar como las estrellas del cielo. ¿Amén? ¿Cómo? La descendencia, que no es una descendencia consanguínea, que es una descendencia de fe, como lo dice Hebreos 11. Abraham tuvo que ver la promesa celestial revelada para entender que su herencia no era una herencia consanguínea, que era una herencia por fe. O sea, a todo aquel que cree en Cristo se hace un miembro de la familia de Abraham. ¿Amén? Amén.
Por la fe. O sea que usted ahora que está aquí sentado creyendo en Jesús, usted es descendencia de Abraham. O sea, usted no necesita tener sangre judía ni hebrea para decir, es que yo soy descendiente de Abraham, como lo decían los fariseos. Entonces el Señor le decía, ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Volverse amigo de Cristo. Esa fue su gran obra, fue esa, volverse amigo de Cristo. Amistarse profundamente con Dios, amén. Dios lo llamaba, Abraham es mi amigo. Amén. Ese fue el gran legado. Que Dios le dio riqueza, sí, pero Abraham entendió que eso no fue lo más importante. Lo más importante no era darle una herencia terrenal a su hijo, que eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno. Es preferible darle lo que uno tiene al hijo que a un desconocido. Amén. Entonces, pero la herencia que Dios quiere es espiritual. Entonces, ¿a qué conlleva todo esto? Volviendo al caso de Esaú. Esaú no entendió eso. Y por eso Dios no aceptó esto y no hubo lugar al arrepentimiento. Ahora, cuando hablamos del arrepentimiento de obras muertas, claro, uno de primerazo dice, bueno, las obras muertas son el pecado. Pero miremos cuál es el pecado del que habla la palabra. Entonces, vamos a un momento a Gálatas, capítulo 5. O Gálatas 5, versículo 16 en adelante. Amén. Amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora estamos hablando de muerte, estamos hablando de carne ahorita, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Ahora, ¿qué pasó con la ley? Hay que entender algo, ¿no? Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Un pueblo de Israel santo sacó de ahí el Señor? ¿O un pueblo de Israel completamente pecador? Contaminado con 400 años de estar viviendo en Egipto. O sea, adoraban dioses de egipcios, eran paganos, y cometían toda clase de pecados. Entonces, Dios tenía que ajustar a este pueblo, ¿correcto? Y como tenía que ajustar a este pueblo, llama a Moisés y le dicta una ley que tiene dos partes. La parte moral, Que te quedes quieto. la parte moral que tiene que ver con el verbo metanoio, y la parte procedimental, la parte civil, que tiene que ver con los holocaustos y todos los procedimientos que la ley de Moisés tenía implícitos, ¿correcto? Ahora, la palabra de Dios dice, y de eso se pegan los que quieren volver a revivir el tema de la ley de Moisés. Dicen, es que Jesucristo dice que Él no va a quitarle un punto ni una coma a la ley. Pero ¿de qué ley está hablando el Señor? De la ley moral. Te estoy diciendo que no, que te Es el quedes quieto. epicentro de la ley. ¿Estás entendiendo? Dios ¿qué quita de la ley? Todo lo del sacerdocio, todo lo procedimental, todo lo de los holocaustos, ¿sí me entienden? Todo lo que no sirve y a lo cual se apegó el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la ley era algo provisional. Y hay veces que Dios hace cosas provisionales en la vida de uno, pero son provisionales en tanto quiere dirigirnos hacia lo importante. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno llega a la iglesia, uno tiene el cuerpo, el alma de uno está completamente programada
a la rutina del mundo. Bueno, entonces como uno ya no hace las cosas del mundo, sino pasa esto. Ábrale la puerta y que saques. Váyase. Ábrale la puerta y que saques. Entonces uno cambia las cosas, pero el alma queda completamente como acostumbrada como al ritmo, ¿cómo me explico? A los calendarios. Entonces uno, por ejemplo, el cuerpo de uno estaba acostumbrado a salir el viernes por la noche. Amén. Entonces ya uno no toma ni rumbea ni nada. Entonces uno comenzaba como a ponerse ansioso. Entonces claro, Dios entendía eso y le decía a uno, bueno, mira, ahora no hay trago, no hay rumba, pero vaya, por ejemplo, cómase un helado. Vaya a ver así una película, ¿me entiendes? Entonces claro, eso lo ayuda a uno como a estabilizarse. Y le permitía a uno hacer una transición de lo que no tenía uno que hacer hacia lo que Dios quiere que uno haga. El problema es que mucha gente se queda en esa transición. Sí, se queda. No, pero mire que a Dios no le molestaba. Pero, y yo siempre pongo el ejemplo de Moisés cuando el Señor le dijo, pégale a la roca. La primera vez le pega a la roca. Pero pasados los años, el Señor le dice, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó a la roca. Entonces cualquiera puede decir, ay, pero ¿por qué antes Dios no se molestó? Porque Dios estaba todavía desarrollando el carácter de Moisés. ¿Sí? Estaba desarrollando el carácter de Moisés. Entonces, ¿qué pasaba? Que Dios entendía eso, pero ya cuando pasaron toda esa cantidad de años, ya se supone que tú debes tener un carácter dócil, suave, ¿sí? Entonces, eso pasa, la ley fue algo que Dios utilizó para amoldar al pueblo de Israel, pero quería llevarlo a algo superior. O sea, Dios quería tener una relación con el pueblo directa, de frente, enfocada en lo importante, no enfocada en la religión, no enfocada en el sacerdocio levítico, ni toda esa cantidad de procedimientos y de normas de las cuales se enamoraron los israelitas. Y que termina siendo eso la perdición de Israel y termina siendo la maldición de Israel. O sea, la ley se convierte en una maldición respecto a la forma en la que el pueblo de Israel toma este asunto. Bueno, entonces sigamos aquí en el capítulo 6 de Gálatas, ¿sí? Entonces, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, ya estamos bajo otra normatividad, no la de la ley de Moisés, sino la ley de ¿qué? De Cristo, que es la ley del Espíritu. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, comienza a mencionarlas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si no se hereda el reino de Dios, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo contrario a heredar el reino de Dios? ¿Qué significa heredar el reino de Dios? Heredar el reino de Dios. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna, ¿por qué? Porque es estar con Cristo por siempre. ¿Y quién es Cristo? Pues la vida, Él es la vida. Amén. Entonces, los pecados que están aquí enunciados, ¿sí? Que están aquí enunciados, son las más evidentes obras muertas. Y son las que principalmente debemos tener arrepentimiento, que es que un cambio de mente que está acompañado de una molestia, un dolor por haberle fallado a Dios, conforme a la forma en que se presenta el verbo y a la forma en que se presenta el nombre, en el caso de Saúl. Pues
Cambio de mente, pero también es un cambio de mente que está inspirado por el dolor de haberle fallado a Dios. No, es que no me puedo, no puedo. Un cambio de mente que está acompañado de un dolor por haberle fallado a Dios. ¿Correcto? Ese es el arrepentimiento. Ahora, ahí no solamente dice arrepentimiento de pecado, sino de obras muertas, que es el área que de pronto muchos no logran entender. Entonces la gente dice, bueno, listo, vamos. Ahora, el cambio de mente que dice, bueno, que el adulterio es una de las grandes obras muertas, ¿qué tengo que hacer? Cambia de mente. O sea, el adulterio no puedo considerarlo algo normal. Además que es algo que a Dios aborrece. ¿Por qué Dios aborrece el adulterio? ¿Quién me dice? Primero, porque lo ofende a Él, que es santo. Segundo, porque el adulterio es algo que destruye un hogar. Ahora, ¿qué es el adulterio? Según la ley de Moisés, ¿cuál era el adulterio? Era ser sorprendido en el acto del adulterio. O sea, que una persona estuviera con alguien diferente a su esposo. Adúltero, adúltera. ¿Y qué pasaba con esa persona? Era apedreada. Pero si no lo sorprendían, ¿qué pasaba? La persona podía escabullirse y decir, me libré de esto. No hay pruebas. ¿Sí? Pero el Señor aparece y dice, ahora eso no va a ser así. Porque Dios todo lo ve. Ahora, no es solamente que el hombre o la mujer se fije en otra persona, le coquetee, sino que el Señor dice que se configura el adulterio desde el deseo del corazón. Por ejemplo, entonces pasa fulanita de tal que no es mi esposa, y en el corazón uno dice, ah, qué bueno sería estar con esa mujer. ¿Me entienden? Desearla. Adulterio. Abominable. ¿Cómo así que usted de su corazón está deseando estar con esa mujer? Cualquiera puede decir, no, pero es que yo soy fiel recontra fiel, pero de pronto exteriorizando tal vez nunca lo hace, pero desde su corazón sí lo hace. Entonces eso de andar comparando con la mujer, eso de andar mirando lo que no se debe, eso de andarla comparando, eso de andar, ¿me entiende? Lo lleva a usted. De hecho, un deseo de corazón lo lleva, si usted no tiene eso, lo puede llevar a un adulterio completamente configurado. Pero el Señor dice que desde el corazón. Entonces, el adulterio y todas las demás cosas pueden ser configuradas desde el corazón. La fornicación, que es diferente al adulterio en el sentido de que no interviene una persona, necesariamente una persona casada. De hecho, el adulterio es un tipo de fornicación, pero tiene ese matiz que es interviene una persona que está casada. En la fornicación no necesariamente. ¿Sí? Y así, inmundicia, lascivia, todos los pecados. Toca empezar a decirles no los quiero, no los desprogramo de mi vida. Ahora, para esto yo necesito obviamente que venga el Espíritu Santo. Por eso aquí dice, el que vive en el Espíritu, la ley del Espíritu, que es la que va en contra de la ley de la carne. ¿Sí? Entonces, ¿a qué necesito yo para hacer eso? Al Espíritu. Entonces, ahí es importante el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, o sea, ese deseo de cambiar realmente, ese aborrecimiento, esa plataforma de aborrecimiento del pecado, es la que permite que la sangre de Cristo me limpie. Y cuando la sangre de Cristo me limpia, entonces viene el Espíritu Santo, ¿sí? Que refuerza mi aborrecimiento por el pecado y me lleva a cambiar no solamente mi mente, sino mi naturaleza pecadora. Y ya no hace parte del pecado de mi vida. Ese es el proceso que uno tiene con Jesús. Amén. Amén. Y nos lleva a las obras del Espíritu, que están también ahí en el versículo 22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice que contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Entonces, pero el arrepentimiento de obras muertas va más allá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que obras muertas, no solamente habla acerca de los pecados, de la evidencia del pecado,
sino de toda cosa que yo hice sin Dios. ¿Usted me está entendiendo? Así no se estructure como este pecado. ¿Me están comprendiendo? Proyectos, planes, cosas que yo hice en mi vida y en los cuales nunca tuve en cuenta a Dios. ¿Cuántos hijos tuve? ¿Qué carrera estudié? ¿Qué empresa coloqué? Todo. O sea, vivir una vida sin Dios. Aún sin son obras de misericordia. Correcto. Por eso, filantrópica. correcto. Por eso incluso el apóstol Pablo dice que usted puede entregar la vida por algo, pero si no tiene amor no vale. Ah, pero mire qué tan bueno fui. Pero en todo eso que usted hizo, ¿en cuánto tuvo en cuenta a Dios? Consultó a Dios, tuvo intimidad con Él, colocó su vida, su cronograma, todo su calendario, todas las cosas de su vida las colocó delante de Dios. Eso se configura como una obra muerta. Entonces de eso también tengo que arrepentirme. Además, también la palabra dice que todo lo que es contrario a la fe es pecado. O sea que también es pecado, porque no hace parte de la fe, porque no hay una confianza en Dios, porque no hay un esperar en Dios, ¿me entienden? Ahora, el problema es que eso para el impío es muy evidente, pero para el cristiano, y yo como pastor, yo muchas veces a ustedes les mando ese mensaje como escondidito, como ahí se lo doy como un bonus track, como un postrecito para que usted lo paladee. Y usted medite ahora ahí sentado usted, ¿cuántas de las cosas que usted hace se las consulta a Dios? O se las pregunta a Dios. No es Dios, mira, voy a hacer esto, bendíceme. No, eso no es lo que Dios quiere. Y eso se considera una obra muerta. ¿Está entendiendo? Mire, tan clave es esto, querido hermano, que hasta la compra de un sillón debería ser de la mano de Dios. Pero lo que hace la gente es, me importa 5 chorizos, lo que Dios piense, voy a comprarme lo que yo quiero. Voy a ir a donde yo quiero y a la hora que yo quiera. Y la gente es tan tremenda que dice, uy, mire, si pasó fue porque Dios quiso. Mire esa línea de discernimiento que se tiene. No, pastor, es que yo creo que si pasa es porque Dios quería. ¿Cómo así? Espere, ¿cómo así? Yo le hago una pregunta a usted. Que estén naciendo niños de mujeres que no se han casado, muchachas adolescentes, embarazo no deseado, ¿es el deseo de Dios? Yo le hago una pregunta. No, Dios lo permite porque Él es justo, porque, ¿me entiende? Porque Él nos ha dado libre albedrío. Nos dio la libertad. ¿Sí? La libertad, pero esa no es su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad es lo que dice el apóstol Pablo, mejor cásense. Por lo menos cásense. Porque es que la iglesia de Corinto estaba llena de gente noviada que se acostaba los unos con los otros. Oiga, y creían que todo estaba bien porque había dones. No, pero usted ¿qué habla, apóstol Pablo? Aquí hay dones. Mire cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Y es un error en mucha iglesia cristiana. Se cree que Dios está con ellos, agradado, en una perfecta sincronización con Él, porque se ven maravillas y prodigios. Entonces el Señor dice, no pidan maravillas y prodigios, ese no puede ser su afán primario. Tiene que haber cambios de corazón, cirugías de corazón, eso es lo que más Dios quiere. Amén. Ese es el énfasis del Señor. Y eso tiene como punto de partida el arrepentimiento. Amén. O sea, el cambio de mente, el cambio de corazón. Amén. ¿Sí? Dice en el segundo punto, utiliza otro verbo, dice, metamelomai. Meta como el número 1, o sea, como lo que dice acerca del cambio de mente, y melo, tener cuidado de. Se usa en la voz pasiva en sentido de voz media, significando lamentar, arrepentirse. En Mateo 21:29, ¿qué dice Mateo 21:29? ¿Qué dice Mateo 21:29?
¿Quién me lo lee? Quieto. ¿Qué dice? Respondiendo él dijo, no quiero que estés arrepentido. Ey, no me le metas los dedos, cabrón. Ah, es la del hijo que dice, no, yo no voy por allá, ¿sabe qué? Respondiendo él dijo, así. No me le metas los dedos al celular. Ah, bueno, perfecto, eso pasa mucho. En metanoeo hay una clara expresión de que cambio mi mente porque no, lo que yo estaba haciendo no le agradaba a Dios, entonces lo dejo de hacer. Ahora, este verbo está hablando del que de pronto de dientes para afuera dice, no, yo no quiero, no lo voy a hacer. Pero en últimas dice, oiga, sí, mejor lo hago. A mí me pasaba. Pronto uno en la vida cristiana, hay cosas que uno dice, que yo no quiero, no me nace, o sea, como que no, yo no quiero dar ese paso, ¿no? de cambio. Hay ciertas cosas que uno dice que no, o sea, de dientes para afuera uno lo dice. ¿No le ha pasado a usted? Y usted como que inicialmente cree que no lo va a hacer, pero en últimas usted, no sé, yo creo que es temor a Dios, amor a Dios. O reflexiona uno. O uno reflexiona, pero claro, uno reflexiona en cuanto al amor y al temor. Uno dice, ¿y cómo le va a fallar a Dios? No, no tiene que decírselo a nadie, ¿me entiendes? Se lo voy a dar los Uno dice, uy, no, mejor más bien voy. No, más bien, sí, mejor lo hago. ¿Me entiendes? O le puede uno pasar por el papá, que el papá le pide un favor a la hija del hijo. No, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso. Y el pelado se queda pensando, uy, no, como que más bien voy. Entonces, ¿me entiendes? Hay un replanteamiento. Ese replanteamiento es un tipo de arrepentimiento, pero tiene la... Tranquila. Es un arrepentimiento, pero pues no tiene la profundidad del que venía de una vida de pecado y ahora ya no quiere vivir eso, sino que es en cuanto a una noción que sabía que estaba mal y la replantea, la modifica y la hace como ese. Y fíjese que hay dos hijos, ¿no? Al otro le pasa lo contrario, el otro dice, no, allá fijo, voy a estar temprano, papá. ¿Y quién llega? El que había dicho que no, y el que había dicho que sí ni se aparece, ¿me entiendes? Ese es el verbo metamelomai. Ahora, dice acá, ¿qué dice el versículo 32 de ese mismo pasaje? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Sí, es como, que quiere decir como que... Juan en camino de justicia, y Es no lo le mismo, creísteis, porque es que imagínense las prostitutas de ellos, pues no tienen la apariencia de ser gente justa, pero finalmente tendieron a Correcto, sí. Y en cambio los fariseos que se la daban de que eran los santotes, y llegó Juan y no le pararon bola. Claro, ese es el contexto de esa parte. Tremendo. O sea, uno es el que dice, oiga, no, ¿qué va? Yo esa vida, quiero seguir en esa vida buena, pero en el fondo del corazón dice, oiga, no, voy a hacerle caso a Dios. En cambio, los que dicen que sí, que son tremendamente justos, realmente sus decisiones, sus determinaciones, dicen lo contrario. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 7:8? Hermana Luz Marina, búsqueme ahí, usted que es la más rápida con esa Biblia virtual. Segunda de Corintios 7, versículo 8. ¿Qué dice? Porque aunque yo os contristé con la carne, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Y ahí tenemos ese contexto porque no lo entendí. Porque aunque dice, No, porque aunque ese os contexto es sencillo. Esa es la segunda carta a los Corintios, ¿cierto? Sí, sí. Entonces él está diciendo, hombre, Porque ahora no me arrepiento de haberlos Cuando contristado con la primera carta, porque la primera carta fue muy dura. Entonces dice, porque los contristé para arrepentimiento. O sea, yo sé que la primera carta los puso tristes, pero fue una tristeza necesaria para que se arrepintieran porque ustedes andaban mal. Y a veces según el pastor ya habla y uno como se pone, No, y también puede ser, Así también, triste, mire, triste, yo bravo. también lo puedo relacionar con esto y a uno como pastor le pasa. Entonces uno llega y de pronto uno es un poco, escúcheme,
uno es un poco como, de pronto uno imparte algo, una corrección, y uno como pastor dice, uy, ¿no será que se me pasó la mano? Pero cuando uno ve el resultado y el fruto de eso, uno dice, uy, no, estuvo bien que lo haya hecho así. Eso es lo que quiere tal vez decir también Pablo con el no me pesa. Pero, o sea, ese no me pesa viene como de que, uy, de pronto fui muy duro con los de Corinto. Porque hubo momentos muy áridos entre Pablo y Corinto, y los de Corinto, porque era terrible la cosa. Lo juzgaban, lo señalaban, lo menospreciaban, pecaban y querían seguir en su locura. Él llega, da esa impartición tan dura, tan directa. Y de pronto él dice, uy, porque uno a veces le pasa eso, como que de pronto se me pasó la mano, pero cuando uno mira el resultado, se da cuenta que era muy de Dios, ¿sí me entiende? Y es de pronto, por eso uno tiene como pastor que no ser tan emocional, porque de pronto uno dice, ay, impartí esto, y uno después, ay, no, perdónenme, Corinto, fui muy duro con ustedes, no, vamos a ir en su proceso, tranquilos. No, el apóstol Pablo se guardó para sí esa reflexión. Como que les di duro a los de Corinto, pero realmente era lo que ellos necesitaban. Y realmente es que Corinto sí logra salir como de ese atolladero, de esa cascada de maldad que todavía los sobrecogía, ¿sí me entienden? Los sobrecogía. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, oiga, no me pesa porque sí, como que la cosa está dando resultados, ¿sí me entienden? Eso es lo que quiere decir allí. O sea, ahí también se puede ver una especie de como de replanteamiento. Pero entonces aquí lo que está diciendo es que hay, respecto al verbo, hay varias formas, hay dos verbos con los que se puede entender el arrepentimiento. Pero ahora, ahí podemos también separar lo que es el pecado, que el pecado realmente sí necesita un arrepentimiento de dolor por haber pecado contra Dios y una severidad en el cambio de mente. Pero respecto a lo cotidiano, sí podemos también utilizar tal vez el metamelomai para hacer un replanteamiento, pero pues que no amerita como el arrepentimiento que del pecado sí debemos tener, ¿me entiendes? O sea que tal vez en el rudimento de las obras muertas está las dos cosas, ¿no? El arrepentimiento del pecado y el llevar en un replanteamiento mi vida a una completa dependencia de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Hay escalas de las cosas. Porque si no hacemos una escala de las cosas, entonces pecar es lo mismo que, ay, no, me fui a comprar esa camisa y no le consulté a Dios. No es igual. ¿Me entienden? Y ahí se comete un error realmente, porque muchas veces uno escucha doctrinas que dicen, no, es que todos los pecados son iguales. No, eso es como decir que todos los delitos son iguales. Una cosa es el homicidio, otra cosa el robo, el hurto. Ahora hay hurto calificado, ¿sí? Y hay atenuaciones en los delitos, ¿sí me comprende? Y en los pecados es igual. Ahora, pero lo que sí quiere Dios es que llevemos todo a que, o sea, tenemos el arrepentimiento de obras muertas es dejar de hacer obras muertas para hacer obras vivas. Y eso, y ahí en eso sí tiene que verse lo imperante de una soberanía de Dios en mi vida. De verdad. Mire que uno llega a un punto en el que uno le dice al Espíritu Santo, ¿qué me pongo? ¿Seguro? Dice, mira Espíritu Santo, necesito hacer esto en mi casa, ¿cómo lo hago? ¿Me comprende? Y llevar desde lo más importante a lo menos importante una intervención de Dios en su vida. Es que a Dios le agrada eso, hermano. Pero realmente la gente no lo hace. No lo hace, la gente va a ir por la vida escuchando propuestas, porque a uno le pasa en todo nivel lo que le pasó al Señor. Ahora, lo más tremendo, lo más grave que es que uno se salga del plan de Dios, empezando por la salvación, hasta dejar de hacer lo que Dios le mandó no hacer en la parte ministerial, hasta los detalles más pequeños. Uno le da después gracias a Dios, pero no le ha pedido. Sí, ay Señor, gracias por esta tractomula que me compré. Sí, pero ya después de y cuando le preguntó al Señor si la compraba o no, y cómo se la compraba y de qué marca. Mire que Dios lo que lleva uno, incluso hasta esos detalles. De verdad, Señor, ¿cuál carro es mejor? No, mira, mi hijo, es que tal carro tiene muy mala seguridad.
El otro día me llegó una persona, no, mire el carro que me compré, lo mejorcito. Yo le dije, mire, ese carro es el número 1 en accidentes. Oh, ¿cómo así? Es que uno tiene que saber hasta comprar un carro, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se llega a estrellar, este carro es menos, le asegura menos su vida que tal carro. ¿Usted está entendiendo? Y Dios le va mostrando lo que es la sabiduría en todas las áreas de su vida. Pero si usted es como un loquito que va haciendo cosas y quiere que Dios le marque la cruz a cada cosa que hace. Ah, es que Dios me mandó a ser evangelista, me voy ya para donde yo quiera. No, espere, ¿cómo así? Y hay gente que ejerce el ministerio así. Ah, es que yo soy evangelista, me voy para Indonesia. Pero espere, ya le preguntó a Dios. Él le dijo que fuera para allá. ¿Me entiende? Ahora, si yo soy capaz de que en los detalles pequeños Dios gobierna mi vida, pues ¿cómo no va a ser capaz de las cosas grandes? Entonces tenemos que llevar a una vida llena de obras que vivas. Miremos el capítulo 14 de Juan. De Juan, el Evangelio de Juan. Con eso terminamos porque se pasó el tiempo. Ya dejó de llorar el joven. No, de nada, hermano. Voy a orar a Dios a ver qué es lo que tengo que hacer. Juan 14, vamos a mirar así desde el versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. No sé qué pensarán los jesusolos de esto, ¿no? Creer en Dios, que soy yo, también creer en mí, o sea, es que ellos no lo ven, Mike. Yo que les puse, ese capítulo se los puse de frente. Les expliqué la palabra, el Señor nuestro Dios, uno es en el hebreo, significa ejá, que es una plural, es un singular, pero que implica una pluralidad de cosas. Por ejemplo, la palabra equipo. Eso es un majestático. ¿Sí? Sí, eso es singular majestático, que habla de uno, pero también habla de muchos, sí, de varios. Les puse ese. Pues el Elohim es un majestático. Se puede mirar en primera persona porque está hablando de Dios, pero son tres los que están actuando allí. Sí, sino que en el hebreo la terminación i sí significa el plural como tal, es como la S en nuestro idioma. ¿Ya? Pero la palabra ejá significa uno que está compuesto por varias cosas. Mire, ni explicándoles, ni poniéndoles a leer, nada, no entiendo. No, por eso les digo la palabra, que con esas están personas entregados no a un pierdan el tiempo. espíritu de esa error. gente está llevada de un espíritu de error. Los Jesús solos, los testigos de Jehová, los mormones, ¿sí? De ese tipo. Ellos están, o sea, ni se sienten a discutir ni a hablar nada. ¿Me comprende? Y ahora los judaizantes también, esa gente no entiende ningún tipo de razón. No, más porque lo ven a uno con lástima de que uno es el que está, pero mejor sí, uno que está perdido. Uno está fregado. Y los que están malditos son ellos por haber tenido a Jesús y ahora estar bajo la ley. Eso también se lo dice el Señor a los de Galacia. ¿Por qué teniendo a Cristo se vuelven a la ley? Eso los hace malditos. Imagínense, uno se reviste una maldición contemporánea y uno cómo hace para librarse de eso entonces. O sea, una maldición en ese sentido es un enojo de Dios contra uno, pero brutal. Porque es el menosprecio del sacrificio. Eso es lo que significa la isla llamar anatema a Cristo. Dios se molesta de sobremanera por eso. Pero bueno, lo puse a colación porque es que imagínense, creer en Dios, creer en mí, está haciendo una separación clarísima. Entonces lo que hizo de Getsemaní, que era un monólogo, o entre un espejo, entonces. Estaba hablando por el espejo. Un espejo había ahí, él se veía ahí. Oh, Padre, tú que... Ahí puedes pisar a los niños. Un monólogo, eso es lo que se conoce como un monólogo. O sea, que un actor haga una representación, él solo, de él solo. Eso es un monólogo. Bueno, en fin, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, ya están construidas, ¿no? ¿El va es a qué? Como cuando usted va a ir a un hotel y las mucamas le tienen listo todo, ¿no? Entonces cuando es un hotel fino, entonces le ponen la toallita en forma de cisne, ¿no?
y le colocan aromatizantes al lado de la tina y del jacuzzi, burbujas que le masajean, ¿me entiende? O sea, el Señor está preparando en este momento esos lugares para que nosotros lleguemos allá, ¿sí? Dice acá, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir esto? Él es el que le imprime vida a las cosas. Correcto. Ahora, para que Él imprima el sabor a las cosas, pues tenemos que estar con Él. ¿Correcto? Y para estar con Él, tiene que haber arrepentimiento. En las dos líneas que vimos. La línea del cambio de mente, del dolor por haberle fallado a Dios y aborrecimiento del pecado. Que ese está en el verbo metanoeo. Y también determinar que todo lo que tiene que ver conmigo lo determine Él. Imagínense la dependencia de los apóstoles. Tenían que esperar a que Él dijera cuándo comían. Bueno, muchachos, parémonos acá, vamos a comer. Uy, yo creo que por fin, Tomás, hermano, por fin, qué hambre tan berraca. Gracias, Señor. ¿Será que podían estar comiendo? Imagínense ellos ahí en medio de las administraciones guardándose una pata de cordero en el bolsillo, hermano. Una arepa. Uy, no, es que está, uy, Señor, que qué hambre tan tremenda. No. ¿Sí me entiende? No. Todo. ¿A qué hora dormían? ¿A qué hora no dormían? ¿A qué hora se tocaba despertarse? ¿Me entiende? Todo, ellos ahí. Cuando tocaba pescar. Lo tremendo del Señor Jesús con ellos era que Él no anunciaba, ¿no? Él no pasaba el lunes, bueno, muchachos, y este es el itinerario de la semana. No. Levántense. ¿Para dónde vamos? Ya van a ver. Así. ¿Me entienden? De pronto algunos días los dejaba dormir hasta tardecito, otros días no, a las 3 de la mañana, parados. ¿Sí? Ese es el cristianismo. No, yo lo digo en Juan 3, ¿no? El que es nacido del Espíritu es como el viento, no saben de dónde viene ni para dónde. Ahí están las obras vivas. Pero sí con quién está. ¿Sí me entiende? Pero entonces el diablo también actuando para impedir eso, ¿no? Uno ese día tiene el domingo, que es innegociable, uno va para la iglesia y preciso llega la tía Rupertina de sorpresa. Hola, mijita, ¿cómo está? Mire los primos, mire los tíos. Ay, pero ¿cómo va a dejarnos acá? La mayoría de cristianos se queda ahí con la tía Rupertina haciéndole el sancocho. Ay, porque qué visita tan agradable. No, Mauricio Gómez le dice a la tía Rupertina, esta es su casa, nos vemos a la 1:30, yo, hasta luego. Sí. Es que eso es darle el primer lugar al Señor. Claro. No ya de llega, sino en la práctica. Pero llega cualquier propuesta de uno, hasta luego, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que hasta luego? ¿Para dónde va a coger? Pues, ¿cómo es la cosa? Mire, a mediados de julio va a haber la final del Mundial. ¿Sabe a qué horas va a ser la final del Mundial? A las 10 de la mañana. Un domingo, claro. Y va a ser Colombia-Brasil, que esa es la parte más salvaje. O sea, imagínese Colombia en esa final. Mire, No, primero le aseguro que media iglesia no va a ir, sea quien sea el que juegue la final. Y aquí tengo varones, ya vi mi papá, mis hermanos. Yo me acuerdo hace años, 2006, Mundial de 2006. Sábado, culto de jóvenes. Sí. A la hora del culto jugaban Francia-Brasil. Con Zidane y todo este tema, y Ronaldo y la cosa. Y ¿No era Colombia-Brasil? No, pero fue Colombia-Brasil en 2006 y Colombia ni fue al Mundial. Estás en lo cierto. Y Antonio estaba preparando todo para el culto. Bueno, aquí la batería, vamos, afinando la guitarra, la cosa, orando, estaba todo el mundo orando. Y había un pastor de los 10 de campamento. Y con eso termino. Estaba ansioso.
Ay, claro. Y el reloj. Uy, Tornito, usted sabe, ¿no de qué? Juega Brasil, Francia. Uy, ahí nosotros acá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Pues Toño le puso bravo. ¿Cómo así que qué vamos a hacer, hermano? Es lo que tenemos que hacer, bien. No, y era el culto de jóvenes que era el sábado a las 3 de la tarde y a veces nos asistían 5 personas o 10. Pero como el compromiso que uno adquiere no es con las personas, sino con Cristo. Correcto. Entonces yo dije, no. Y a mí me gusta el fútbol, pero pues, fútbol, No, Dios, sí, o sea, no. toca. Chao fútbol. Y me gusta, pero no hasta allá. Sí, entonces, esas son las cosillas donde uno dice, bueno, Dios está primero que yo. Esas son las obras. Ahora que venimos nosotros a descansar, tenía que ser muy de Dios eso para que uno un domingo, pues obviamente uno movilizándose en el carro, uno donde se iba a congregar. ¿Me entienden? Pero tiene que ser muy de Dios, ¿me comprende? Pero un domingo, yo por ejemplo cuando empecé a viajar a Medellín, oiga, ¿dónde voy el domingo, man? Y ya fui la primera vez y no pude ir el domingo, me sentía muy mal. Yo ahí un domingo ahí, sentado ahí en un sillón, ¿qué estoy haciendo acá? Yo puedo decir, no, me pongo a leer la Biblia, pongo enlace, no es igual. Necesitaba un lugar de reunión y me conseguí uno y allá voy yo todo domingo allí, voy a orar, ya como uno más y completamente desconocido porque no soy pastor, no soy nada de ese lugar, ni miembro oficial de ese lugar, pero voy allá a encontrarme con Dios, ¿me entiendes? Ya hace parte de uno, ¿amén? Él no permita que una vida que Dios quiere que usted tenga completa dependencia de ahora, cualquier asunto lo distraiga. Ahora la carne tira, ¿no? La carne tira, hermano. Pero pero se supone que tenemos que estar bajo el Espíritu. Yo a veces digo, son como los pensamientos, como esas cosas, porque al fin y al cabo la mente gobierna el cuerpo. Sí, la carne es algo que, mire que en eso los teólogos, los teólogos no se terminan de poner de acuerdo acerca de qué es la carne, porque algunos dicen, no, la carne es el cuerpo. Pero si eso fuera así, entonces el cuerpo es malo. Y en cierta medida este cuerpo pues se tiene que quedar en este mundo porque para el cielo no puede ir, ¿sí? Pero lo que pasa es que nuestra condición también genera un modo de pensar. ¿Yo qué creo respecto Es a eso? ese, es el de la independencia. Haré las cosas a mi manera. Correcto. Punto. La Dios, car- ayúdame. La carne es como un chip que está, o sea, es como un programa que tiene el ser humano para vivir en el mundo. Que está pegado a la naturaleza Correcto. de ese cuerpo. Exacto. Y que tiene que ver todo, con las tres áreas del espíritu del mundo, deseos de los ojos, deseos de la carne, porque de ahí vienen las justificaciones. No, pero, ¿fue qué? No. Estaba en un asado, no en el culto. No, pero es que estaba en la tierra, pero yo lo hice fue por ella. No, realmente usted lo hizo para echarse una churrasqueada a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. O sea, fue su carne, su programa, y la gente se justifica con cosas loables. No es que fue mi mamá, es que fue mi papá, es que fue mi hijo. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo le iba a decir que no? Pues no, y ya, o sea, ¿qué hace el Espíritu? Dice, no. El Espíritu Santo fue el que hizo que el Señor Jesús ni siquiera le saliera a recibir a su mamá. Dígale que estoy ocupado. Y esta cosa está, no puedo moverme acá. El Espíritu Santo y yo somos uno. Estaba ahí en plena administración, que se iba a salir. ¿Qué tal uno acá? Es que si compra mazamorra, muchachos, no, es que comprarme 4 litros de mazamorra, dejo el micrófono acá y me compro una mazamorra, ¿y cuánto vale? No, imagínese eso. O pasó el de los limones y salí a comprar los limones. No, ¿me entienden? No, tiene que ver con eso. Y desde esa programación que tiene en su mente la gente se justifica. Porque el diablo es bueno justificándose y armándose de argumentos para decir, oiga, no está tan mal. Lo hizo con el Señor Jesús y lo utilizó la Biblia. ¿Me entienden? Convierte esta piedra en pan. Porque la Biblia dice, ¿sí me entienden? O sea, colócate en la cornisa del templo y arrójate, porque escrito está que los ángeles se meten. Sí, la gente se la pasa en eso. Sí, y esa es la diferencia para que lo sobrenatural de Dios fluya en la vida de uno.
tiene que ser la palabra de Dios movida por el Espíritu de Dios. Correcto. Pero lo que casi siempre pasa es que es la carne con la Biblia tratando de lograr las cosas de Dios. Y por esa razón es que uno se estrella. Pero es que aquí dice que cumplirá los deseos de mi corazón. Y su Bueno, corazón yo está les voy a- torcido y chueco. Yo les voy a decir algo, por lo menos hoy dejaron una notica que había que ir a hacer oración, visitar a un paciente. Pues yo siempre, pero yo reconozco que estoy pecando. Ay, mamá, quiero Y yo dibujar hace- acá. cuando yo voy a hacer oración, yo sí pongo la oración, le pido al Espíritu Santo que me ilumine, que le dé esa fortaleza y esa valentía. Y entonces, pues pero yo no fui muy explícita al decirle Espíritu Santo, voy, no voy, bueno, en fin, pero yo fui. Yo fui porque yo dije, si yo no voy, después me queda a mí como dicen, eso sí, pero ahí entonces, claro, yo reconozco que yo estoy desconociendo la voluntad del Espíritu Santo. No sé si estoy confundida o... Claro. Miren, no, yo quiero explicar algo ahí porque, claro, nosotros tenemos mandamientos generales para la iglesia de predicar el evangelio, de orar por los enfermos, de ir con las señales del Señor que nos siguen, pero con todo y eso tiene que ser guiado por el Espíritu. Por eso. Porque es que hasta en eso, mire, cuántas veces pastores no se han visto envueltos en peligros y en trampas del diablo, con cosas que parecían Sí, claro que yo mano sí no. No, lo que pasa es que, Marito, lo que quiere decir es que a veces, aunque hay mandamientos generales como esos, uno tiene que ser sensible a los no, porque uno de por sí dice no, sí voy, ¿sí? Pero a veces... Yo lo pensé como 2 veces. No, lo que pasa es que una vez se siente como un freno. A pesar de que es lo que debo hacer, uno siente que no debe ir. Ese no hacerle caso a eso, correcto. lo está esperando una trampa, un accidente, un homicida. Mire, de hecho, Cañitas contado es una cosa re fácil. claro, El espíritu lo frena en el carro Sí, y lo está esperando una culebra en el cuarto de hotel donde llegaba. sí. Y el Espíritu Una le dijo, ventana para. O alguna Es cosa eso. que- Mire, de hecho la sensibilidad tiene que llegarse a tal punto que uno puede experimentar cosas como la del Señor con Lázaro. El Señor iba a orar por él, claro que sí. Pero tenía que ser en una hora y en un día específico. Imagínense, durante 4 días el Señor aguantándose el cirilí de la gente. ¿Y por qué no así? Usted no ama a Lázaro. Usted no ama a Lázaro. Y eso Usted- pasa en la iglesia con uno ¿Sí de me pastor. entiende? Si uno no Usted llega es ahí, usted es un insensible. Usted no es el Mesías. Imagínese él ahí, aguantándose la cantaleta. Después llega las hermanas, se lo echan en cara. No es que eras amigo de mi hermano. Mira, Señor, si hubieras venido acá, él ya estuviera vivo, pero está muerto. Uy, no, qué pereza eso. ¿Me entiende? El Señor ahí, infranqueable, porque estaba seguro de lo que tenía que hacer. Y cuando lo hizo a la perfección, pues cuando se ve la gloria perfecta de Dios. Por eso entonces yo aquí yo no sé si estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, yo tengo no, hay que una decirle, confusión. no, hay que decirle, Espíritu Santo, guíame. Y cuando tú no quieras que yo haga algo, házmelo sentir. Yo se lo pedí. No, yo Yo- le digo a veces al Señor, perdón que le interrumpa cuando algo, Señor, si esto no ha de convenir que se presente algún inconveniente, eso lo he hecho, pero en otras circunstancias, No. pero no en la oración cuando... No, es mejor en uno. Por ejemplo, yo le diga a Dios, cuando tú no quieres que yo haga algo, házmelo sentir físicamente. Entonces, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa? Cuando yo la embarro o cuando no debo, pum, en la barriga siento una cosa como si me hundiera la panza. ¿Le pasa igual? Como si me... No me pasa con las salidas, que usted de pronto quiere como salir a algún Sí, lado. por ejemplo, yo digo, vámonos para el desierto y Mike dice, Uy, me da una pereza, o sea, una cosa horrible de que le da y esa es la forma en que Dios me muestra a mí que no, y preciso, no, por allá se cayó un barranco, no, por allá no sé qué, hubo un retén de la guerrilla. entonces, O sea, como la relación con Dios es personal, ahí es donde cada cual con él tiene que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Me frenas? ¿Me pellizcas? O hazme algo que yo le dije a él, hazme algo físico que yo sienta. Y a mí me da como una bajada en la barriga, siento como un ¡pum! Entonces, me quedo callado y digo, uy, no, por ahí no es. Voy a viajar, te digo, Señor, sí. Pido, ¿a qué hora voy a viajar? Pero si algo se presenta, Señor. Hazme sentir, ¿no? Hazme sentir porque a veces, no, pon todos los obstáculos, no, esa no es tan buena. Yo sí soy así. Sí,
No, mi mamita también, por ejemplo, lo hace, pero no es tan eficaz, no es tan eficiente. Es mejor hazme sentir a mí el no, o sea, o háblame. Mire, hay un área que es el área espiritual de uno que es por acá. Algo le pone uno acá, sí, es como acá en las entrañas. Que uno siente como que uno no debe ir a un lugar que... Hágale caso a eso, eso es lo que nos referimos. Porque a veces se complejiza mucho y no. Que uno siente, por ejemplo uno dice, bueno, no sé, vamos para el desierto y de repente decimos, yo siento uno, con Pau me pasa, vámonos para tal centro comercial, justo están en rebaja todo lo que yo necesitaba comprar, entonces yo le pongo a uno el querer, sí. como el hacer, pero eso se va logrando ejercitándose. Sí, eso tiene que ser de la relación. Tranquilas que ustedes lo van logrando, pero díganle a Dios que desarrollen ustedes la sensibilidad. Y ustedes tienen un corazón presto para eso, porque lo que quieren ser es obedientes a Dios. Ustedes son personas, y hombres y mujeres que quieren ser obedientes a Dios. Entonces en esa obediencia, en ese interés que tienen, Dios va desarrollando esa sensibilidad. Y llega a un punto en que a la derecha, me acuerdo una vez, me hizo bajar de un colectivo, me encaramé una estación de Transmilenio que estaba a totear. El Señor me dijo, coja tal ruta. Esa ruta me devolvía a la mitad del camino que yo había recorrido para la casa. Y cuando llego me paro frente a la puerta, ¡pum! Se paró un muchacho que era nieto o nieto de una señora que vivía enfrente allá en Colmenar. El tipo tenía la vida destruida y yo oré por él ahí en el Transmilenio. Era para eso que me hizo toda esa cantidad de vueltas. Oiga, y una cosa muy curiosa. Era tan impresionante ese momento que la voz de Dios, o sea, el sentir de Dios era simultáneo a mi mover. No era que Él me hablara y yo me movía. ¿No ve cómo vuelve ese mueble? Sino que yo me convertí en un momento como si fuera un robot de Dios. Lo que yo llamo el carrito a control remoto. Pero eso se va dando con el tiempo. Que uno sabe exactamente lo que tiene que hacer, para dónde coger, y es Dios moviéndolo. Pero eso se desarrolla en la relación íntima y personal con el Señor. Y cada logrando, como todo el Dios, hay que ejercitarse en eso. Y cuando uno tiene esa vida así a todo nivel, es muy bello porque todo es vida, todo florece, todo está hecho por Dios, todo tiene fruto en Dios. Pero es que a veces a mí me pasa, es que yo no siento deseo de ir a hacer oración en grupo, pero luego yo tengo que hacerlo porque yo no tengo que dejar. Pero oración en grupo con. Pues con los pacientes, allá en la sala de quimio o en la sala de radio. Entonces, ahí... Sí, hay que saber diferenciar de pronto de la pereza, de que uno está como, de la lucha. Sino que yo no sé, yo siento, pero digo, no Señor, porque yo digo no, porque yo tengo que ser valiente. Sí, hay que identificarlo con la oposición de uno mismo, que uno como que... puede ser oposición de las tinieblas, puede ser la parte emocional. Yo lo veo desde ese punto, entonces digo, no, yo tengo que ir. Sí, es que eso es un caminar, ahí no hay como forma. Pero uno va logrando discernir las cosas. Puede pasar. Trae desánimo. Y la verdad es que lo que Dios quiere es que uno más bien vaya. Sí, todo eso uno lo va a ejercitar, pero es ejercitándolo. El discernimiento es algo que es en el ejercicio. Y uno, claro, en ese lapso de caminar con Dios uno puede equivocarse, pero las equivocaciones y los desaciertos empiezan a ser cada vez menores hasta que una persona se vuelve... No aprende de los desaciertos cada día. ¿Te mordiste? Correcto. Hasta que igual que el niño cuando empieza No te a caminar, mueras. se cae, se tropieza, se luego para coger una bicicleta, se raspa, se cae, se descalabra, le pasan mil cosas. Bueno, vamos a orar, hermano, ¿vale? Gracias, pastor. Por eso, de ahí la importancia de que eso sea un fundamento. ¿Les quedó claro eso? Sí, señor. Cualquier pregunta dentro de 8 días aclaramos. Bueno. Que dentro de 8 días es festivo, ¿no? Sí. Viernes. Déjenme preguntarle a Dios a ver qué me dice respecto al viernes próximo. Yo les aviso el domingo, ¿vale? Bueno, vamos a orar, pongámonos de pie. Bueno, Padre precioso y bendito, te damos gracias en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos tu poder para reprender toda área de melancolía, Señor, de depresión y desistimiento que está tratando de colocar el mundo de las tinieblas contra mis hermanos. Espíritu de nostalgia, espíritu de depresión, de tristeza inexplicable, lo ato en el nombre de Jesús, lo encadeno, lo enmudezco en el nombre de Jesús y lo echo al abismo en esta misma hora y fuego desciende en contra del nombre de Jesús. Y desatamos por el poder de Jesucristo el gozo de la salvación y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor.
En el nombre de Jesús. Y todo lo que no es tuyo queda clavado en la cruz del Calvario, queda vencido allí. Y todo espíritu maligno queda atado en el nombre de Jesús y echado al abismo por el poder que hay en ti, Señor, en esta hora. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que lo que hoy aquí se ha hablado acerca de este fundamento precioso quede grabado en los corazones, Señor, y que rinda un fruto poderoso en abundancia al 100 por 1, Señor, hasta que lleguemos a un nivel de absoluta sincronización contigo, Señor. Pero siendo tú el soberano sobre nuestras vidas y el rey de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que conforme a esto, Señor, la gloria tuya se manifieste en nosotros y la unción y la luz en nosotros destelle, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, gracias por este tiempo. Atamos toda retaliación y venganza y la echamos al abismo, Señor. Pedimos que nos guardes en esta noche y oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que las multipliques amplia y poderosamente por el poder que hay en ti. Amén y amén.